Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conferencias que complementan la exposición La construcción del conocimiento en la época ilustrada, la mirada científica de Tadeusz Henke, que se abrió al público la semana pasada y se ha inaugurado oficialmente esta misma mañana abajo en la sala de exposiciones de la Universidad de Cantabria y que les invito a visitar si no lo han hecho ya. Y bueno, aquellos que lo hayan hecho, les invito a que después de que escuchen a nuestro ponente, pues vuelvan a hacerlo porque es probable que la vean quizás con una mirada diferente. En la primera de las conferencias del ciclo, que tuvo lugar la semana pasada, Simona Bonkova de la Universidad Carolina de Praga nos presentó a su principal protagonista, a Tadeusz Henke, en su etapa formativa de juventud, y en las posteriores sesiones se continuará profundizando en su figura, incidiendo en aspectos más científicos en sus trabajos en tierras americanas. También se tratará sobre el papel de las expediciones botánicas ibéricas, sobre los marinos Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que encabezaron la principal de todas ellas. Y en este contexto en el que continuamente vamos a hablar de viajes y expediciones, de descubrimientos y nuevos territorios y de ciencia, pues parecía absolutamente obligado que una de las conferencias estuviera ligada a la cartografía y es la que nos va a ocupar esta tarde. Quiero por ello agradecer a la organización haberme invitado desde la Cartoteca de la Universidad de Cantabria a participar en esta sesión. Se lo agradezco a Tomás Mantecón, vicerrector de Cultura, a Benita Herreros, comisaria de la exposición, y muy especialmente a la directora técnica del área de exposiciones, Nuria García. Con anterioridad al siglo XVIII, navegar era una actividad poco precisa. No era fácil saber con exactitud el punto en que se encontraba un barco en alta mar, ni tampoco identificar con absoluta precisión un nuevo descubrimiento geográfico en un mapa. En esta época ni siquiera el territorio peninsular español estaba perfectamente descrito. La primera iniciativa de levantar un mapa del conjunto del territorio, al estilo del de Cassini en Francia, fue la de Jorge Juan, de la que nuestro ponente nos hablará, pero finalmente no se llevó a cabo. Imagínese entonces intentar trasladar esta idea al conjunto de territorios de ultramar. Pues aquí es donde hemos de marcar las expediciones científicas ilustradas que pretendían comprender la diversidad de la naturaleza, la cultura y la sociedad, para lo cual tenían como objetivo llevar un inventario de especies de plantas y animales, suelos, condiciones climáticas, pueblos y personas que la habitan, resultado del cual fue el desarrollo de la botánica, la geología, la climatología o la antropología. Pero también otro de los objetivos era ubicar el punto exacto de sus descubrimientos, especificando todos sus accidentes geográficos y con esa información, trazar la carta hidrográfica del Pacífico que permitiera mejorar las rutas comerciales. El resultado en este caso fue el desarrollo de ciencias como la astronomía, la geodesia o la cartografía. Y llegados a este punto, cabría plantear quiénes llevaron a cabo esos avances. Y la respuesta es que fueron unos científicos que formaron parte de estas expediciones, pero que a menudo no han sido ni catalogados ni valorados como tales. Es lo que va a hacer nuestro ponente en la conferencia de esta tarde: reivindicar el papel de estos profesionales que hicieron ciencia de una manera muy rigurosa y además con un enfoque marcadamente utilitario, pleno reflejo del espíritu de la Ilustración. Me estoy refiriendo a los marinos del siglo XVIII, navegantes que deben ser, como digo, reconocidos como científicos, ya que con su preparación académica y su desarrollo práctico pasaron de ejercer lo que en los siglos XV y XVI se conocía como arte de marear a implantar en la época ilustrada la ciencia de la navegación. Esta es la razón que explica el título de la conferencia, Cartografía y expediciones científicas, los navegantes de la Ilustración, en la que se va a exponer la intensa relación existente entre las expediciones científicas, la navegación y la cartografía. Al fin y al cabo, sin mapa no hay viaje seguro, y los marinos fueron los encargados primero de su levantamiento, después de emplearlos como instrumento que les facilitara llegar a buen puerto y, por último, como herramienta de transmisión del conocimiento geográfico. Y para llevar a cabo esta singladura, permítame el símil náutico para ir entrando en materia, tenemos la suerte de contar esta tarde con José María Moreno Martín, experto en historia de la cartografía náutica, con una amplísima trayectoria profesional de la que voy a realizar una breve semblanza.
José María Moreno es licenciado en Filosofía y Letras por la especialidad de Geografía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y es responsable de las colecciones de cartografía e instrumentos científicos y jefe de investigación del Museo Naval de Madrid. Allí ha comisariado varias exposiciones temporales dedicadas, por ejemplo, a Jorge Juan, a la primera circunnavegación marítima con Magallanes y Elcano, o Dueños del Mar, Señores del Mundo, sobre historia de la cartografía náutica española. Es director de Pictura Mundi, colección de libros sobre cartografía, viaje y exploraciones, y miembro de diferentes grupos de trabajo sobre cartografía, como el proyecto Iberotac sobre cultura marítima ibérica, el grupo temático sobre cartografía del Atlas Nacional o el grupo de trabajo Ibercarto, que reúne las cartotecas públicas de España y Portugal. Asimismo, ha sido condecorado con la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco en los años 2006 y 2011. También ha realizado un sinfín de publicaciones, en su mayoría vinculadas a la cartografía náutica, que podríamos organizar en 4 bloques temáticos. Por un lado, las que tienen que ver con la historia de la cartografía náutica española, como obras relativas a los portulanos medievales o las comisiones hidrográficas y el Atlas Marítimo del 19, a cartógrafos relevantes como Nuño García de Toreno o Diego Rivero de la Casa de Contratación de Sevilla o Jorge Juan. Un tercer bloque sobre el papel de la Marina en la historia de la cartografía, con obras dedicadas a las instalaciones de construcción naval o la Real Compañía de Guardia Marinas. Y un cuarto apartado sobre viajes de descubrimiento y expediciones científicas que enlaza con la conferencia de hoy, como las dedicadas a Magallanes y Elcano o la expedición Malaspina-Bustamante. Creo que queda patente a través de esta breve reseña de la trayectoria de nuestro invitado que hoy vamos a aprender mucho sobre cartografía y que vamos a poder contextualizar el papel que ésta desempeñó en el desarrollo de las expediciones del siglo XVIII y cómo se desarrolló el trabajo científico de los navegantes de la época de la Ilustración. Le cedo la palabra a José María Moreno Martín, del Museo Naval de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por tus amables y por tus generosas palabras, ¿no? Cuando te he estado escuchando, lo que a uno se le ocurre es que mayores vamos siendo, ¿no? Cuando va viendo tanto trabajo es porque vamos cumpliendo años también. Muchas gracias, de verdad. Me gustaría agradecer a la Universidad de Cantabria su invitación para participar en este ciclo dedicado a hablar sobre la construcción del conocimiento en la época ilustrada, ¿no? Y más concretamente sobre la figura de Tadeo Genke, ¿no? de su aportación. Y me gustaría personificar este agradecimiento en el vicerrector Tomás Mantecón y también en Nuria García, la directora técnica del área de exposiciones de la Universidad de Cantabria, y en Benita Herrero, profesora de esta universidad y comisaria de la exposición sobre Genke. Y además quería felicitarlas y darles la enhorabuena por su trabajo, no solamente por el ciclo de conferencias, sino también por la exposición que he tenido ocasión de disfrutar esta mañana y que, por supuesto, les recomiendo. Muchas gracias también para todas las personas que han colaborado y que están colaborando para que estemos todos aquí y todo salga bien. Y gracias también a todos los presentes y a los que nos siguen a través de las redes por regalarme su tiempo y su atención unos minutos. Como decía Ana, la semana pasada comenzó este ciclo con Simona Vinkova y nos presentaba al protagonista de la exposición. Nos hablaba de su origen, de su juventud, de su primera formación, y en sucesivas conferencias iremos conociendo esa figura de Tadeo Genke en tierras americanas, ¿no? La relación que tuvo con otros científicos. Pero yo hoy vengo, ya digamos que me lo ha adelantado Ana, yo vengo a hablar, siempre que hablamos de científicos, ¿verdad?, se nos vienen a la cabeza los botánicos, los zoólogos, los naturalistas, Mutis, Luis Ney, Hipólito Ruiz, José Pavón, pero yo vengo a hablar de unos científicos que habitualmente no están conceptuados como tales, ¿no? Y no se les valora como tal. Unos científicos que practicaron una ciencia moderna, una ciencia vanguardista en su momento, necesaria, utilitaria, y que realmente sin sus aportaciones difícilmente Genke, Azara y otros científicos hubieran podido realizar todo su trabajo en otros territorios en América o en el Pacífico, ¿no? Y claro, me estoy refiriendo a los marinos y al referirnos a la Ilustración, más concretamente
a los marinos ilustrados, ¿no? A los marinos del siglo XVIII, porque ellos fueron los que, pues dominaron la ciencia de la navegación, la hidrografía, la astronomía, la cartografía, la ingeniería naval, porque construyeron buques, la ingeniería portuaria, porque también construyeron arsenales y los diseñaron. Y como decía Ana, ellos fueron los que pasaron de ese arte de navegar, ¿no?, del siglo XVI a ya una ciencia verdadera de la navegación en el XVIII, y por eso es el título de esta conferencia que ahora comienza. Y yo para desarrollarla la voy a dividir en dos partes. La primera, referida al contexto en el que todo sucedió. Nos vamos a detener un poco en la evolución del pensamiento ilustrado en España y las repercusiones en la ciencia, en el ejército, finalmente también en esa simbiosis entre ejército e instituciones científicas, entre ciencia y milicia, especialmente intensa en el caso de la Marina. Y en un segundo apartado, pues conoceremos algunas de las expediciones más destacadas con las que la Marina fue abriendo los mares para poder llegar a otras tierras y hacer posible ese estudio de tipos humanos, de botánica, zoología, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que el siglo XVIII, en el siglo XVIII hay que partir de una premisa, y es que la ciencia fue una ciencia viajera e itinerante en la que los sabios de media Europa se echaron a la mar. Porque tras los viajes de exploración y de descubrimiento de épocas anteriores, de los siglos XVI, XVII, y ya se consolidaron las rutas transoceánicas, y en el XVIII asistimos a una fiebre de expediciones en las que las principales potencias marítimas movilizaron a sus armadas ya no solo para circunnavegar el mundo, sino para estudiarlo y para medirlo. La ciencia europea entraba en este momento en la era de la precisión, como dice o como afirma el profesor Antonio Sánchez, ¿no? O por decirlo de otra manera, en la época de las luces, ¿no?, es cuando la filosofía, la razón, despojan a la verdad de su velo, ¿no?, como vemos en este frontispicio de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, que nos quiere mostrar la verdad desnuda, ¿no?, que pudo ir poco a poco, paulatinamente, mostrándose, y en buena medida gracias a expediciones científicas con fines hidrográficos, geodésicos, botánicos, astronómicos e incluso filantrópicos, como también veremos. Y esta ilustración en Europa presenció largas y duraderas expediciones de este tipo, ¿no? La primera quizá es la expedición geodésica franco-española al Virreinato del Perú, que realizaron José Juan y Antonio de Ulloa entre el 35 y el 44, que tan importante resultaría para la ciencia luego, para el desarrollo de la ciencia en España. Expediciones de circunnavegación francesas, inglesas y españolas, las francesas de Bougainville o la del conde de la Pérouse, James Cook posteriormente para Inglaterra, y la magna expedición de Alejandro Malaspina y José Joaquín de Bustamante y Guerra, ¿no? Pues sí, expediciones botánicas como la de Hipólito Ruiz en Perú, en Nueva Granada, José Celestino Mutis, o la expedición de la vacuna filantrópica, como les decía, de Francisco Javier Balmis. Lo cierto es que en el siglo XVIII las expediciones científicas se convirtieron en una auténtica fuente de conocimiento. Y sus promotores fueron casi siempre hombres y monarcas ilustrados, quienes entendieron estas expediciones como empresas nacionales, es decir, como misiones político-científicas al servicio de la nación. Algunas de ellas se fraguaron en el seno de la Marina, otras fueron promovidas por élites de sociedades científicas, e incluso en ocasiones, pues hubo colaboración entre ambas y de ahí partieron, ¿no? Entonces, no es ninguna casualidad que en el caso español se aluda a un proceso de militarización en la ciencia, especialmente a mediados del siglo XVIII, y fue una fructífera cooperación entre las armadas reales y las instituciones científicas, entre los oficiales de la Marina y los sabios ilustrados. Y si hubiera que caracterizar de alguna manera a la Ilustración española, la palabra que habría que emplear, según el profesor José Manuel Sánchez Ron, es utilidad. Es indudable que una de las ideas distintivas del siglo de las luces fue la de intentar utilizar la ciencia para mejorar la condición humana, lo que significaba
aplicar los conocimientos científicos, es decir, desarrollar la técnica. Pero al mismo tiempo, los pensadores ilustrados se esforzaron por crear nuevas ideas, pero también en ciencia, en filosofía o en política. Y un buen ejemplo de esta querencia hacia la ciencia útil, esto es, hacia la técnica, aparecen las iniciativas promovidas desde la corona, ¿no? Como fueron la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara en 1720, la Real Fábrica de Cristales de la Granja en 1727 o la del Porcelana del Buen Retiro en 1760. No se debe olvidar tampoco que se crean una serie de instituciones en las que ciencia y técnica desempeñaban un papel importante, o podríamos decir el papel primordial, fundamental, ¿no? Y en una primera etapa, pues vemos la Real Sociedad de Medicina y otras ciencias de Sevilla, el Seminario de Nobles en Madrid, pero especialmente, como decía, a mediados del siglo XVIII es cuando empezamos a ver el Colegio de Cirugía de la Armada, instituciones militarizadas, digamos, ¿no? Academias de Guardia de Corps, Ingenieros de Cádiz, el Real Observatorio de la Marina, la Real Sociedad Militar de Madrid, el Colegio de Cirugía de Barcelona, la Escuela de Ingenieros de la Armada, Dirección de Trabajos Hidrográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, la verdad es que son incontables la cantidad de instituciones, en algunos casos nuevas, en otros casos remodelando y adaptando el espíritu que las creó años antes. Y precisamente este es el caldo de cultivo en el que tenemos que situar y tenemos que valorar los cerca de 60 viajes y expediciones que se sucedieron desde 1735 hasta 1800. Son 65 años, unos 60 viajes, organizados todos ellos por el gobierno español para un mayor conocimiento de los territorios ultramarinos. Y todas estas instituciones que hemos visto tienen una característica común, y es la vinculación de las actividades científicas, ya fuera judicialmente o financieramente, a los cuerpos militares del Estado y muy especialmente al de la Marina. Y es que, sin ninguna duda, el mar fue uno de los mayores protagonistas de todos los viajes del siglo XVIII, tanto europeos como españoles. En efecto, el desarrollo ultramarino en el continente americano o en las islas del Pacífico confirió un gran protagonismo a los aspectos náuticos de estas empresas, siendo la capacidad marinera de las naciones impulsoras de las expediciones un factor fundamental en el dominio de los océanos, que era un objetivo que fue decisivo en la política internacional de la época. Y en España, el cambio de siglo, el comienzo del siglo XVIII, trajo un cambio fundamental a la historia naval, y es el traslado de la actividad naval de Sevilla a Cádiz. Desde que Cristóbal Colón llegó a América en 1492, todos los asuntos relativos a América se llevaron desde el año 1503 en la Casa de la Contratación, ¿no? Los comerciales, los científicos, todo en Sevilla. En 1717 se produce un traslado de toda esta actividad, se traslada a Cádiz. Evidentemente, vemos una ciudad que florece con la Marina, ¿no? Y que es la que toma las riendas, y allí es donde se va a hacer un arsenal, donde se van a crear instituciones militares, y va a ser Cádiz la que tire de estas expediciones del siglo XVIII. Y en el desarrollo de esta nueva marina a la que yo me he referido en el siglo XVIII, hay tres eslabones que son fundamentales, ¿no? Se trata de los secretarios de Marina, José Patiño, en los primeros años de siglo, el Marqués de la Ensenada, a mediados de siglo, y Antonio Valdés en el último cuarto, al que ahora veremos. Sus iniciativas fueron eficaces y de su mano, entre 1717 y 1770, se inaugurarían en Cádiz las 5 instituciones que son claves en la reforma de la Armada, que son la Real Academia de Guardiamarinas en 1717, el Colegio de Cirugía en el 48, el Observatorio Astronómico de la Armada en 1753, la Escuela de Ingenieros de la Armada en el 72 y la Dirección de Trabajos Hidrográficos en 1797. Y la era del gran ministro ilustrado Antonio Valdés
fue el que culminó las eficaces y brillantes reformas navales llevadas a cabo por José Patiño y por Ensenada, ¿no? La inteligencia política de estos predecesores pues hizo posible que entre 1783 y 1795, en los 12 años que Antonio Valdés estuvo al frente de la Secretaría de Marina, la Armada alcanzó el máximo protagonismo con la construcción de 68 navíos. En 12 años, 68 navíos. Se mejoraron las enseñanzas náuticas mediante la fundación de nuevas bibliotecas, de nuevos centros. Se importaron modernos instrumentos científicos y se pusieron en marcha ahora las más importantes expediciones marítimo-científicas del siglo. Y esta renovada marina, esta fue la que jugó un papel decisivo en la incorporación de España a las grandes tareas de exploración marítimo-científicas y posiblemente sin los cambios que introdujo la Marina, la Corona nunca podría haber llevado a cabo estos ambiciosos proyectos de descubrimiento ni tampoco de desarrollo científico. Por lo tanto, la cartografía que genera este periodo nace de la necesidad de la Corona española por mantener, por conocer, por reforzar y, llegado el caso, incluso por ampliar los territorios ultramarinos. La gran distancia que había entre España y los virreinatos y las islas repartidas por el Pacífico acentuaba evidentemente los riesgos de estas posesiones y se hacía necesario determinar la situación exacta de los principales puertos, las principales ciudades de ultramar y establecer los límites en esos territorios para de esta manera favorecer la defensa y proteger también las líneas y las rutas comerciales que manteníamos con ellas, ¿no? Bien, pues ya hemos visto un poco el ambiente en el que nacen las expediciones científicas y el papel fundamental que el ejército tiene en el desarrollo de las mismas. Y entonces vamos a entrar ahora en la segunda parte de la conferencia, que se va a centrar en esas navegaciones y en esa cartografía derivado de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque la cartografía evidentemente se benefició de esta escalada de prosperidad científica que hemos visto y las necesidades creadas por las extensas y dispersas posesiones en ultramar, pues colocaron a los marinos cartógrafos españoles a la cabeza, no ya solamente en España, sino también de Europa. Y la abundante cartografía producida durante el siglo XVIII por la corona española y la simultaneidad en el tiempo, ¿no? Porque hay una expedición aquí, otra al mismo tiempo en otro lugar del globo, pues nos obliga a hacer una pequeña clasificación básica en comisiones hidrográficas, expediciones políticas, expediciones botánicas, comisiones de límites y expediciones militares. Vamos a ver ahora una pequeña selección de las comisiones más representativas. No podemos traer aquí los 60 viajes de los que he hablado y vamos a comenzar por América y luego nos desplazaremos hacia el Pacífico para ya terminar la intervención, ¿no? Bien, pues como he dicho antes y también ha anunciado Ana en la presentación, el precursor de la cartografía científica en España es un jovencísimo Jorge Juan que viaja acompañado de Antonio de Ulloa a la expedición hispano-francesa para la medición del arco del meridiano en el virreinato del Perú. Ellos van allí a medir un arco del meridiano porque quieren saber cuál es la verdadera forma de la Tierra, si era achatada por los polos o era achatada por los trópicos, ¿no? Bien, pues estuvieron allí entre 1735 y 1748 y los conocimientos científicos y la experiencia acumulada permitieron a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa mantenerse desde entonces en un continuo contacto con las instituciones europeas, lo que permitió pues un perfecto conocimiento de las novedades en cuanto a corrientes científicas imperantes y en los últimos instrumentos científicos que se fabricaban, cómo se manejaban en Europa. Estaban en contacto con las instituciones más importantes europeas. Y la figura de Jorge Juan es clave porque para ver el desarrollo de la ciencia en España, porque en 1751 se le nombra director de la Academia de Guardiamarinas, que se había creado en 1717. O sea, él va a ser el encargado de formar a los futuros oficiales de la Marina, ¿de acuerdo? Y es, digamos que el abierto espíritu europeísta que tenía Jorge Juan con ese conocimiento de Europa, como hemos dicho, su sólida formación científica, pues hicieron posible la definitiva y la necesaria reforma de las enseñanzas náuticas
que él llevó a cabo. Hay que tener en cuenta que en 1751, el momento en el que se le nombra director de la Academia de Guardiamarinas, Jorge Juan, con tan solo 37 años, ya era miembro de la Academia de Ciencias de París, de la Real Sociedad de Londres y de la Academia de Ciencias de Berlín. Con razón en Europa era conocido como el sabio español. Esto ocurría, como digo, en el Virreinato de Perú, en tierras de lo que hoy es Ecuador, esta medición. Pero vamos a trasladarlos más al norte, porque ya en la época colombina, las expediciones españolas lo que buscaron afanosamente fue un paso que pusiera en comunicación el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Y varios siglos después, estamos hablando del siglo XVIII, este seguía siendo el telón de fondo de alguna de las expediciones o alguno de los reconocimientos que se hacía en la costa noroeste, ¿no? Y claro, si a este anhelo, a esta búsqueda, le sumamos la necesidad de la corona de afianzar su presencia en aquellos territorios en los que aún eran desconocidos, pero acechados también por otras potencias, si sumamos el mantenimiento de los espacios interiores ya conquistados y le sumamos ese espíritu científico del 18, lo que obtenemos como resultado es el levantamiento cartográfico completo entre 1774 y 1793 de toda la costa desde California hasta Alaska, ¿no? Que es aproximadamente lo que estamos viendo en este mapa de 1791 y que vamos a intentar resumir a continuación, ¿no? Estas son algunas de estas expediciones que se hicieron en este periodo. Juan Pérez de la primera, en 1774, Bodega y Cuadra, Morelle, Bodega y Cuadra, que repiten, Salvador Fidalgo, Eliza, Jacinto Camaño, la comisión de Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, que produjo más de 30 planos, ¿no? Pero lo que nos tiene que llamar la atención es que, claro, todas estas expediciones eran en la costa noroeste, en lo que conocemos hoy como Canadá, lo que estaría más o menos en Canadá, y aquello estaba muy lejos de España. Por lo tanto, resultaría muy costoso enviar expediciones desde la península para hacer estos reconocimientos, ¿no? Por esta razón, se creó el apostadero de San Blas de Nayarit, en la costa de California. En 1768 se organiza este apostadero desde donde van a salir todas estas expediciones de reconocimiento del norte de América, ¿no? Y este es lo que permitió mantener esa extensa frontera de California, ¿no? En el territorio más rico que tenía España en el virreinato de Nueva España. Bien, pues todo comienza con la noticia de presencia de rusos en la costa de Nueva España. Y así comienzan las expediciones, ¿no? Porque, según el Tratado de Tordesillas, de siglos antes, ese territorio pertenecía a Castilla, ¿no? Y en este caso ya a España. Pues el conde de Lacy, el embajador de España en San Petersburgo, le comunica al gobierno español que los rusos han establecido factorías para el comercio de pieles en las costas de Alaska, de lo que hoy sería Alaska. Y ante esta agresión, como digo, pues Antonio de Bucarelli organiza una primera expedición al frente de la cual fue Juan Pérez en 1774. Este viaje de Juan Pérez no produjo cartografía. Curioso, no produjo cartografía, pero sí sirvió para ver que la costa continuaba hacia el norte. No encontraron a los rusos, con lo cual significaba que estaban aún más al norte y que tenían que seguir estas expediciones. Y el virrey Bucarelli hizo una segunda, mejorando la organización, incrementando los recursos personales, materiales, y ahora sí que ya se levantó precisa y abundante cartografía hasta los 58 grados de latitud norte. Este plano que nosotros estamos viendo aquí, el plano del puerto del capitán Bodega de 1775, es cartografía de aquella expedición, y buena cartografía porque el propio James Cook en su tercer viaje utilizó cartas náuticas realizadas por los españoles. Como podemos ver en la toponimia, aquí vemos el puerto del capitán Bodega. Tenemos que acostumbrarnos a que en los viajes que hacían en el siglo XVIII era habitual que pusieran el nombre bien del marino o bien del virrey o incluso del rey de España. En este caso, del capitán Bodega, como hemos visto antes, Bodega y Cuadra, ¿no? En este mismo viaje iba Juan Manuel de Ayala,
iba con destino al presidio de Monterrey, porque también, digamos, se mantenían los presidios del interior de Nueva España. Pero yo he traído aquí este mapa porque es el mapa más antiguo que se conoce del puerto de San Francisco. Y bueno, pues este hombre, las expediciones, como digo, había un tráfico muy, muy, muy intenso en esa costa noroeste, y este en concreto se levantó en 1775 por el piloto José Cañizares, y en principio es el plano, como digo, más antiguo de aquel puerto en América. A mediados de la década de los 70 se produce un periodo de inactividad debido a el proceso de independencia de las 13 colonias americanas. Claro, entonces nosotros entramos en guerra con los ingleses, y nosotros estamos guerreando con los ingleses en Europa, en Gibraltar, ¿verdad? Y también en América, en el territorio de las colonias, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que evidentemente el número de expediciones se reduzca, porque hay que recordar que los marinos de los que hablamos son marinos de guerra. Es decir, primero está la guerra y luego está la ciencia, y una vez que acaba la guerra, una vez que ya se han independizado las colonias, todo vuelve a su ser, los marinos vuelven otra vez a los reconocimientos, y empieza pues una segunda oleada. Y aquí ya vemos, si se fijan en el mapa, cada vez los mapas son más detallados, ¿no? Esto es la entrada del puerto de Bucareli, aquí le han puesto el nombre del virrey, como podemos ver, y es la expedición de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que ya, pues como digo, levantan una cartografía mucho más detallada, y van viendo todos esos canales. Lo que buscaban con esos canales es ese paso del que yo les he hablado, ese paso de búsqueda de contacto entre el Atlántico y el Pacífico. Bueno, pues ellos veían los canales, entraban pensando que en alguno de ellos, ¿no? Alguno de ellos podía no tener fin y encontrar ese canal, ¿no? En 1790, Manuel Quimper, Fidalgo, Eliza continúan con estas exploraciones de estos innumerables canales, bocas, y bueno, aunque se mandan informes, se manda cartografía, el resultado es que no existe ese canal, y aún así se mantuvo viva la creencia de que ese paso existía, como luego veremos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí las expediciones que reconocieron el norte de América, pero claro, las amenazas para España no solamente vienen del norte, también las tenemos en el sur, porque las Islas Malvinas se habían convertido en un enclave estratégico en poder de los ingleses. Y claro, la proximidad de las Malvinas al estrecho de Magallanes, pues convirtieron esta presencia inglesa en una amenaza latente para España. Y dicha cercanía obligó a reconocer el estrecho de Magallanes para valorar la posibilidad de una navegación por el estrecho, y de hecho, pues, de esta manera abrir una nueva vía de acceso para poder pasar al Pacífico, ¿no? Porque hasta entonces todos los marinos habían seguido la ruta del Cabo de Hornos, ¿no? Bordeando el sur del continente. Se realizaron 2 expediciones cartográficas, una en 1785, y como no se terminó, en 1788 hubo una segunda expedición, las 2 al mando de Antonio de Córdoba, y en las 2 participó Cosme Damián Churruca, que fue el oficial hidrógrafo de la segunda expedición especialmente, y el responsable de los trabajos cartográficos. Y esta expedición nos dejó más de un centenar de mapas manuscritos que tuvieron una importancia capital para España, porque de esta manera tuvo cartografiada una zona complicada en su navegación. Como vemos entre esos mapas, pues tenemos esta carta general del estrecho, ¿no? Y existen otras muchas de entradas, de puertos, de rocas. Hay que tener en cuenta que hoy en día, estamos hablando de 2024, el estrecho de Magallanes sigue siendo uno de los lugares más complicados para la navegación, a pesar de la tecnología y de los buques que se tienen ahora, ¿no? Y el resultado del levantamiento de las cartas de Magallanes, la conclusión de todo ello fue que era muy complicada la navegación en aquel tiempo, y recomendaba que los marinos siguieran dando la vuelta por el Cabo de Hornos, porque era más sencilla, a pesar de las tormentas, era más sencilla que atravesar el estrecho de Magallanes. Y precisamente el primer viaje que se benefició
de la cartografía levantada por Cosme Damián Churruca, pues fue el comandado por Alejandro Malaspina y José Bustamante, cuando las corbetas a su cargo, la Descubierta y la Atrevida, hubieron de pasar de aguas del Atlántico al Pacífico. Me estoy refiriendo, por supuesto, al viaje político-científico de Malaspina y Bustamante, que comienza en 1789 en el puerto de Cádiz y finaliza en 1794 en ese mismo puerto, ¿no? Yo mi pretensión aquí es hoy únicamente citarla y ceñirme un poco al aspecto cartográfico de la misma, pues a lo largo de este ciclo de conferencias se va a hablar de la expedición. No en vano, Tadeo Genke fue precisamente uno de sus integrantes, uno de sus miembros, ¿no? Y el objetivo que se perseguía con esta expedición, emulando a los viajes de James Cook que hemos visto antes o de la Pérouse, lo que se pretendía era conocer de primera mano la situación de los territorios ultramarinos y los recursos de los que se disponía allí, digamos, para poder administrarlos mejor. Y para ese detallado conocimiento, pues es necesaria la construcción de cartas náuticas, de derroteros útiles, ¿no?, para poder llegar allí, para llevar a cabo una mejor navegación. Y para ello, pues se utilizaron los mejores medios técnicos del momento. Esto era la tecnología punta en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, lo que están viendo en esta pantalla, ¿no? Se construyeron 2 corbetas, como hemos dicho, con más de 100 plazas cada una, adaptadas a las necesidades de la expedición. Se recopiló la información de todas las expediciones precedentes, es decir, todo esto que hemos estado viendo del reconocimiento de la costa noroeste, el estudio del estrecho de Magallanes, todo eso lo coge Malaspina para preparar su viaje, y se hizo una cuidada selección del personal cualificado según los campos que iban a ser estudiados, ¿no? Pues astronomía, hidrografía, botánica, cartografía, zoología, ahí entraría Tadeo Genke. Y por supuesto, en un momento en el que todavía no había aparecido la fotografía, pues también contaron con dibujantes y con pintores que fueron los auténticos reporteros gráficos que nos dejaron imágenes como la que ahora vemos del puerto del Desengaño. Imagino que esta imagen toma su título de alguno de esos canales de los que yo estoy hablando, que pensaban que a lo mejor podía ser más profundo y vieron que no, y por eso puede ser, ¿no?, del puerto del Desengaño. También nos dejaron pinturas y grabados como los que vemos en estos cuadros, en el que aparece el jefe, el cacique principal de Nootka, que son representaciones de los tipos humanos existentes en aquellas tierras de la corona española, y como vemos el resultado fue espectacular en el volumen de documentación producida, pero también en la diversidad de los temas abordados. Fueron casi 1000 dibujos en distintas fases de acabado y varios óleos con un incuestionable valor documental. Y de esta expedición se conservan unos 1000 documentos cartográficos producidos entre cartas manuscritas, impresas, borradores, vistas de costas, y en América, pues además de la costa noroeste, que donde también estuvieron, pues se levantaron cartas náuticas de Centroamérica, toda la costa de América del Sur, la costa pacífica, la atlántica, y también de sus puertos más destacados. Aquí vemos, por ejemplo, el puerto de Montevideo en 1789, que es obra de Felipe Bauzá, que fue el oficial responsable de la cartografía en esta expedición. Y llegados a este punto, a mí me gustaría, me va a permitir que haga una pausa publicitaria, ¿no? Porque, como bien saben, el Museo Naval de Madrid ha prestado 3 piezas a la exposición sobre Tadeo Genke. Son estas que vemos en pantalla. Es un globo de bolsillo, un globo terráqueo de bolsillo, ¿no?, que se construían a finales del XVIII por el interés que existía por la geografía entre determinados círculos sociales. Ese cronómetro que vemos, ¿no?, con el que ya se podía medir ya la longitud, ¿no?, ya podíamos saber la latitud, que conocíamos ya desde el siglo XIII-XIV, y ahora ya podemos hallar también la longitud, y un estuche de dibujo, el estuche de dibujo que perteneció a Felipe Bauzá, que es este que vemos aquí, ¿no? Y me gustaría mostrar este estuche porque Felipe Bauzá, aunque él es mallorquín, pero tiene un nexo con la historia de Santander, ¿no?, y con el urbanismo de Santander, porque él fue el que realizó el
primer diseño del fanal giratorio del Cabo Mayor de Santander, ordenado construir por Real Orden de febrero de 1833. Y digo que realizó únicamente el diseño inicial del faro porque posiblemente este fue, si no el último, uno de los últimos trabajos de Bauzá, porque este marino falleció el 3 de marzo de 1834. El faro, terminado por Domingo Rojí, se inauguraría en 1839 y como ustedes saben mejor que yo, pues hoy en día alberga el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor. Quién sabe si aquellos planos, los planos que levantó, pues fueron hechos valiéndose del estuche de dibujo que se puede contemplar en la exposición. Muy probable. Pero no acaba aquí la relación de la cartografía de la expedición Malaspina con Cantabria, con Santander, porque además de José de Bustamante, ¿no?, que tuvo un papel fundamental, fue el capitán de la corbeta Atrevida, no podemos tampoco obviar ni olvidar los trabajos de un marino natural de Esles de Cayón, el brigadier Juan Gutiérrez de la Concha, quien participó en varias expediciones por el Mediterráneo antes de zarpar con Alejandro Malaspina y José de Bustamante en 1789. Este mapa que estamos viendo del Golfo de San Jorge en la Patagonia Argentina es obra de Juan Gutiérrez de la Concha. Y para acabar ya con la parte cartográfica de esta expedición, pues es necesario hablar de una subcomisión que protagonizaron Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés y Flores, y la organizó Malaspina en latitudes mayores a los 60 grados. ¿Por qué? Pues porque una ponencia en París hablaba de que existía el paso del noroeste en el norte de América, y Malaspina envió a las goletas Sutil y Mexicana a hacer un reconocimiento de todos aquellos canales, ¿no? Y bueno, levantaron más de 30 cartas náuticas de toda aquella zona. Esto que vemos aquí, que está en formación, es la isla de Vancouver. ¿Se fijan? ¿No? Estamos, como digo, en la zona de Canadá, próxima a Alaska, y ahí vemos cómo se va dibujando, ¿no?, esa isla de Vancouver, y es precisamente cartografía que levantaron Alcalá Galiano y Cayetano Valdés. Y mientras todo esto ocurría en el norte, en 1792, en Churruca, el marido que veíamos antes, ¿verdad?, que hizo el reconocimiento del estrecho de Magallanes, junto con Francisco Fidalgo, embarcaban en España en la conocida como Expedición Hidrográfica del Atlas de la América Septentrional, que realmente ni fue un atlas ni tampoco fue en la América Septentrional, pero bueno, le pusieron este nombre, ¿no? Y para lo que sirvió fue para levantar cartografía más detallada de la zona del Caribe, ¿no? Esto que vemos aquí es el puerto de la capital de Puerto Rico, ¿no?, levantado por Cosme de Damián Churruca. Entonces lo que hicieron fue levantar, como digo, una cartografía mucho más detallada de aquella zona y de las Antillas, que sustituyera a estos cuarterones que son de la primera mitad del siglo XVIII, más anticuados y que están inscritos dentro de una política de secretismo y de sigilo que se había llevado en tiempos anteriores, en siglos anteriores, ¿no? Y bueno, aunque hemos visto que el mayor peligro para España viene del mar, provenía del mar, las amenazas geográficas que tenía España eran muy diversas y variables. Y una de estas amenazas proviene de las fronteras que manteníamos con Portugal en el interior de América. Claro, para afirmar, para definir, para trazar los contornos entre ambas potencias, todo esto que surgió del Tratado de Tordesillas, ¿no?, siglos antes, bueno, pues aquí seguían trazando cuál era la frontera entre los españoles y los portugueses en América, ¿no? Bueno, pues se organizaron comisiones de límites, hubo varias a lo largo del siglo XVIII, y destacan entre ambas, pues entre ellas, pues la Comisión de Límites del Alto Orinoco, Amazonas y Guayana, entre 1754 y 1761. Esta es un plano de Francisco Millao, magnífico, y también los mapas de José de Iturriaga y José Solano y Bote. Y desde el punto de vista científico, pues nos interesaría la comisión desarrollada entre 1781 y 1800 por Félix de Azara. Félix de Azara era un científico marino que fue a esta comisión de límites, fue uno de los comisarios, como así se les denominaba, y digamos que las comisiones de límites eran muy complicadas, porque iba una comisión portuguesa, una comisión española, se tenían que juntar allí en el Orinoco,
unas iban antes, entonces era todo muy complicado. De tal manera que Félix de Azara empezó la comisión en 1781 y estuvo allí 20 años, estuvo hasta 1800, ¿no? Y lo que hizo fue pues, levantar cartografía de la zona, como vemos aquí, del río Paragua, y también pues, recoger información sobre los animales de las zonas que visite. Esto en cuanto a América. Y ahora vamos a pasar al Pacífico y vamos a ir ya terminando la conferencia, porque hemos hablado antes de digamos, del riesgo en el que los ingleses habían puesto a España porque estaban cerca del Estrecho de Magallanes, ¿no? Muy bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Que Carlos III vio necesario fortalecer la presencia de España en la zona. Y en este sentido, pues es necesario también destacar la labor del virrey del Perú, Manuel Amat y Junyent, bajo cuyo mandato en tan solo 5 años se organizaron 3 expediciones de reconocimiento que aportaron abundante cartografía. La primera de ellas parte en 1770 a las órdenes del capitán de fragata Felipe González de Aedo, con rumbo a la isla de Pascua, a la actual isla de Pascua, porque como vemos en aquel momento se la bautizó como Isla de San Carlos en honor a Carlos III. Los españoles tomaron posesión de la misma. Juan Hervé fue el encargado de levantarla. Este que vemos aquí es el primer plano, el plano más antiguo que se conoce de la isla de Pascua en la actualidad. Y en este plano, bueno, pues ahí tenemos a los moais, a los célebres moais, ¿no? Que tanta atracción turística, ¿no? O tan atractiva hacen a esta isla para el turismo en la actualidad. Y claro, los planes del virrey Amat pasaban por volver a esta isla de Pascua, pero en 1769 James Cook, para medir el tránsito de Venus, un fenómeno astronómico, estuvo en la isla de Tahití. Y Amat dijo, vamos a la isla de Tahití a ver si es que los ingleses se han quedado allí o solamente han ido a hacer este reconocimiento. Y de la isla de Tahití, aunque aquí se llama la isla de Amat, en honor al virrey Amat que hemos visto, ¿verdad? Pues se levanta esta cartografía y entre 1772 y 1775 Bonechea hace esta expedición y se levantan estos planos de Haití y además otros 20 islas más que se reconocieron en esos 3 años, entre 1772 y 1775. Y sin abandonar el Pacífico Sur, pues es necesario hacer mención al trabajo del piloto José Moraleda y Montero, que levantó toda la cartografía del archipiélago de Chiloé, en Chile, la costa de Chile, así como la Patagonia chilena y también del archipiélago de Chonos, que son los mapas que nosotros estamos contemplando, y lo hizo entre 1786 y 1790. Bien, pues ahora que podemos empezar a navegar más tranquilos, ¿no? Más seguros, pues contamos ya con cartografía de todas las zonas marítimas, de todas las rutas, de todos los territorios españoles en ultramar. Pues yo voy a terminar con unas reflexiones. La primera de ellas es que el origen de estas expediciones ilustradas tenía en su gran mayoría una doble naturaleza, geopolítica y científica. Y si bien las naciones pretendían sacar su músculo tecnológico y militar ante sus vecinos europeos cuando veían amenazados sus intereses territoriales, no es menos cierto que estos viajes se convirtieron, como afirma el profesor Antonio Sánchez, en auténticos laboratorios de experimentación y acumulación de información. Esto serviría, evidentemente, para mejorar el conocimiento en las ciencias naturales y obtener un conocimiento más riguroso de nuestro planeta, ¿no? Y estas expediciones, evidentemente, enriquecieron el saber hidrográfico y cartográfico y contribuyeron a desvelar los secretos de la naturaleza de y desde los lugares más remotos de la Tierra. Los científicos, por lo tanto, se convirtieron en fundamentales, parte fundamental e indispensable en las exploraciones. Hablamos de cualificados oficiales de la Marina y de otros hombres de ciencia que recopilaron cantidad de información relativa, como hemos visto, a astronomía, zoología, botánica, etnología, lingüística, etcétera, etcétera, música. Y la segunda consecuencia que podemos extraer de todo esto es que el compromiso político de la corona con el desarrollo científico fue también consecuencia de la competencia con otros países europeos, ¿no? En este sentido, podíamos establecer un paralelismo
entre el desarrollo tan técnico y cartográfico vivido por España en el siglo XVI, después de la llegada de Cristóbal Colón a América, ese primer siglo de vida de la Casa de la Contratación y el siglo de la Ilustración. Pero si bien en ambos casos España es protagonista, en el siglo XVI, digamos que nuestra pesadilla, o nosotros competíamos en ese momento con Portugal, y en el siglo XVIII, con quien, digamos, nos las tenemos que ver o quien nos amenaza realmente son los ingleses. Y todo lo dicho hasta ahora, todo lo que yo he hablado, quedó plasmado en los mapas, como hemos visto, porque precisamente la cartografía fue una de las más claras manifestaciones del poder centralizado de la corona. A través de una política deliberada, el gobierno, el Estado, mostraba aquello que le interesaba mostrar, y los mapas fueron la prueba más real del dominio y del control del territorio. Podemos decir, por lo tanto, que la cartografía de la Ilustración creció y se desarrolló con los grandes imperios de ultramar y siempre estuvo unida a las expediciones organizadas desde y por el Estado. Y me gustaría, con mis últimas palabras, pues reivindicar el valor de la cartografía como fuente en la historia. Porque los mapas, es verdad, son documentos muy conocidos entre los historiadores, pero muchas veces pues, los vemos como algo bello, algo bonito, curioso, pero a veces no son tan bien comprendidos y muchas veces no se confía en ellos plenamente. Y por lo tanto no se les da la verdadera importancia que tienen como fuente de investigación. Esto hace que los historiadores pues, otorguen una mayor credibilidad a los textos escritos, obviando en sus investigaciones pues, mapas, imágenes, fotografías en temas más modernos, que habitualmente complementan la palabra escrita y sin los que ésta nunca estaría completa. Y por eso me gustaría terminar y dejar en el aire un texto de la aventurera keniata Beryl Markham, la primera mujer que cruzó sola el Atlántico de este a oeste en un vuelo sin escalas, que habla de la vida y la verdad que siempre contienen los mapas. Y dice así, abro comillas, un mapa nos dice, léeme con cuidado, sígueme de cerca y no dudes de mí. Y continúa, soy la tierra en la palma de tu mano. Sin mí estás solo y perdido. En realidad lo estamos. Si todos los mapas del mundo fueran destruidos y desaparecieran por órdenes de alguna mente malévola, todos los hombres volverían a estar ciegos, todas las ciudades serían extrañas entre sí, todas las marcas de la tierra se convertirían en señales sin significado, apuntando hacia la nada. Buenas tardes y muchas gracias por la atención.